Te damos gracias por este tiempo que nos has permitido adorarte y alabarte. Estamos entusiasmados siempre con los hechos de redención, que nos has limpiado del mal y nos das la oportunidad de empezar de nuevo. Nos has puesto de nuevo en el carril. Habíamos sido creados para andar en este carril y nos descarriamos, nos fuimos por otro lado. Pero tú nos has atraído hacia ti otra vez con la sangre de Jesucristo y nos has puesto en el camino correcto. Ahí todos defectuosos, abollados, golpeados, llenos de manchas por nuestros pecados tal vez, ¿no? Y con nuestras marquitas, pero totalmente arrepentidos y totalmente dispuestos a seguir tu camino ahora. Así nos amas, Señor, así nos quieres, así nos has traído hacia ti nuevamente y estamos dispuestos a caminar contigo por siempre. En el nombre de Jesús, guíanos pues en este Evangelio de Lucas. Amén y amén. Muy bien, queridos hermanos, hoy día tenemos pues el Evangelio de Lucas, capítulo 23, 35 al 43, y seguimos en este capítulo. Este es uno de los capítulos más escalofriantes porque justo habla acerca de la muerte de Jesús. Hemos visto muchos personajes en esta semana con relación a esto. Vamos a hacer un repaso, ¿ok? Pero yo le he puesto un título que es lo que vamos a hablar, que justo está acá arriba, ¿no? Acá. Es los que se burlan de Dios y los que tienen temor a Dios. Ajá, querido amigo, ¿en cuál de los dos te encuentras tú? ¿En aquellos que se burlan de Dios? No, eso de Dios es una fantasía para los niños. No, esas cosas de Dios no son para nosotros los adultos, ya entendemos cómo sucede. Tienes que ser inteligente, no te circunscribas solamente a una religión, pues. Y la Biblia fue escrita por hombres y esas cosas. Bueno, ni siquiera han estudiado la profundidad de la Biblia, las escrituras y las profecías para decirlo, solo repiten las cosas que escuchan, en serio, ¿ah? Porque si tú estudias las escrituras como deberían estudiarse, ¿no? Leerla verso por verso y ver las evidencias, la misma historia, cómo Dios ha sostenido su palabra, es increíble que la Biblia exista, ¿verdad? Y las personas no quieren tener un Dios que les diga qué hacer. Dice el Génesis, Dios creó al hombre a su imagen y semejanza. ¿Quién recuerda en qué libro se encuentra eso? ¿Ah? Hay un libro donde se dice eso, ¿no? Creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Creo que por ahí están comentando ya. Ya, sí, muy bien. Génesis, ¿no? En el Génesis está. Pero luego el hombre se descarría, sale del camino y como ya no quiere que Dios lo juzgue, que Dios le diga qué hacer, entonces el hombre anda buscando hacerse a sí mismo un Dios conforme a la imagen del hombre y la semejanza del hombre. Un Dios que esté de acuerdo a lo que el hombre quiere, ¿no? Entonces, un Dios que no me diga que esto está mal, que no le llame las cosas pecado, porque eso me trilla el oído, que no me diga que mis deseos o mis tendencias o mi carnalidad está mal, porque yo quiero vivir así en paz, que no me digan nada de eso. Pues el hombre se genera su propio Dios y se olvida del Dios de la Biblia. Esto es tremendo. Así que normalmente este grupo de personas que existen ahora se burlan de Dios, minimizan a Dios, tienen que escandalizar a Dios de alguna manera para que no funcione el mensaje, lo minimizan y se apartan, justificados supuestamente por lo que Dios está haciendo, ¿no? Y por lo que ellos quieren hacer también, aparte de Dios. Mientras tanto, existe otro grupo de hombres, seres humanos, digo, ¿no? Que hemos sido golpeados contra nuestra realidad y nos hemos dado cuenta que tiene que existir un Dios soberano, supremo sobre todos los seres creados, hombres, animales, vegetales, planeta, tierra, todo lo que existe tiene que haber sido creado por alguien. Y el único que califica es el Dios de la Biblia. Por favor, lo repito, solo hay un Dios que es el Dios de la Biblia. Después no hay otro Dios. Si te dicen que hay otro Dios con otro nombre por allí, que todos los dioses son Dios, no, es mentira. Solo existe uno, es el Dios de Abraham, el Dios de Jacob, el Dios de Israel, ¿no? Y es Dios hecho hombre en Jesucristo. Ese es el único Dios verdadero. ¿Cuántos de ustedes creen estas cosas? Porque lo que les estoy diciendo tiene que ser algo contundente en tu corazón. No podemos estar creyendo en otros dioses cuando solo existe uno. Amén. Así que aquí va a haber este tema de resolver hoy día. ¿En qué grupo te encuentras? ¿En los que quieres tener a un Dios a tu imagen y semejanza que no te diga nada? ¿O quieres estar a los pies del Señor, temeroso de Dios porque tenemos que ser obedientes para seguir sus caminos? Hoy día el estudio de Lucas 23 acabará en el capítulo 42 y 43 hablando del segundo grupo. Un hombre que se burlaba de Dios, pero que termina teniendo temor de Dios. ¿Cuál será su resultado?
Después de morir, ¿dónde irá? ¿Qué sucederá con su alma, su espíritu? ¿Qué sucederá en la eternidad con él? ¿Habrá eternidad? ¿No habrá eternidad? Esto y todos estos temas lo trataremos de conversar el día de hoy. Yo sé que el tema es abundante y vasto para poderlo resolver solo en estos 30-40 minutos, pero haremos lo posible para en el contexto seguir la línea de pensamiento y llegar a estas conclusiones, ¿no? Las conclusiones que tenemos para el estudio del día de hoy. Así que ya tienes el texto bíblico, Lucas capítulo 23, 35 al 43. Vamos pues a empezar, ¿no? Vamos a empezar con el repaso, que es importante, porque si no, no vamos a encontrar el contexto adecuado, ¿verdad? Jesús se encontró ante el Consejo Judío en el capítulo 22. Lo llevaron arrestado, fue traicionado, y lo que hicieron primeramente pues es tratar de sacar de él todos los argumentos posibles para poderlo enjuiciar. No encontraron nada. Todo fue acá decimos en Perú, una trafa, ¿no? Eso no servía de nada. En realidad todo lo que estaban haciendo una pantomima, porque no tenían cómo juzgar a Jesús. Así que Jesús pues termina diciendo que él es el Cristo, el Hijo del Hombre, el Hijo de Dios, y como profeta, que era el que había de venir, calificaba para este argumento, dentro de este casco, dentro de este argumento, todas estas frases que acabamos de decir lo ponen a Jesús como el Hijo de Dios. Dios hecho carne, el Mesías por excelencia, y digo por excelencia porque Mesías es el ungido que venía a liberar a Israel. Así que hubieron varios Mesías. Moisés era considerado un Mesías, los jueces de Israel eran como Mesías, ¿verdad? Eran los ungidos. Pero iba a venir uno que se iba a sentar en el trono y gobernar sobre el planeta. Este iba a tener un nivel de Dios, era Dios hecho carne. Por lo tanto, ellos no creían que Jesús era el Mesías, y cuando Jesús lo afirmó, entonces ellos dijeron: blasfemia, blasfemia, ¿no? Esto es blasfemia. ¿Qué más? ¿Qué más vamos a decir? Pues ya lo declaró con sus propios labios. Con este argumento, ellos tienen que ir ahora para que la espada ejecutora, que es Roma, tome acción. Pero el argumento de blasfemia no era suficiente para acusarlo delante de Pilato, así que lo difaman. ¿Y cómo lo difaman? Pues básicamente van a usar 3 medios para la difamación. Uno social. 2, político. Y 3, religioso. Él era un agitador, un sedicioso, y era declarado como el rey por excelencia. En todo caso iba a derrotar, iba a sacar del cargo al emperador romano, y se iba a ser Dios y rey sobre el planeta. ¿Cuál era el objetivo? Que Pilato pues con estos argumentos dijera: ok, agitador, sedicioso, y encima se proclama rey, entonces tiene que ser ejecutado. ¿Qué más? Ya no más. O sea, con esto cerraban el círculo, y ellos decían: nos deshacemos de Jesús. Nos deshacemos de Jesús. Y Pilato pues tiene un interrogatorio con él. Nos muestra el libro de Lucas, solo una parte del interrogatorio, parece que fue mucho más largo. Y le dijo en el versículo 4 al final a los principales sacerdotes, ¿no? Pilatos, y también a la gente que estaba allí: ningún delito hallo en este hombre. De los 3 que ustedes me han dado, ninguno califica, no, nada. Entonces, ¿qué hace Pilato? Pilato se lava las manos. Bueno, en este caso no, todavía no se lava las manos. Él es el que se lava las manos. Lo que hace es enviarlo a Herodes, que se encontraba en Jerusalén por el tema de la fiesta. Y Herodes pues tampoco creía en Jesús. Pilato era alguien que no tenía ninguna tendencia hebrea, judaica, para poder entender las profecías. A él no le interesaba, él solo veía todo el tema político. Pero Herodes sí tenía conocimientos acerca de la ley judía, y él podría haber más bien tratado de discernir, averiguar qué pasaba. Pero nada, este hombre solo quería una fiesta, una reunión, así que se olvidó de todo, y finalmente lo que hizo fue burlarse de Jesús. Dice el versículo 11 del capítulo 23 que lo menospreció y se burló de él, o lo escarneció, ¿no? Vistiéndolo como un rey. Y finalmente, ¿qué hizo? Lo devolvió con Pilato. Así que no encontró argumentos. Lo curioso es que Jesús sí le respondió a Pilato, pero nunca dijo nada delante de Herodes. Delante de los que tienen conocimiento de Dios, pero no vienen a Dios, ya no hay nada más que hacer. Pero los que nunca han escuchado y necesitan escuchar el mensaje, Jesús estuvo dispuesto a mandarle su mensaje, ¿no? Qué interesante. Bajo esta premisa, entonces encontramos que regresa Pilato. Todo esto está sucediendo de la noche a la mañana. Esto es un día intenso, sobre los golpes, latigazos y todas las vergüenzas que pasaba Jesús. Ok, encontramos la inocencia de Jesús.
la inocencia de Jesús declarado aquí. Ok, pero aún así, en medio de la inocencia de Jesús, los sacerdotes, los líderes religiosos, gritaban y blasfemaban y decían que tenía que morir, y pues lo que hace Pilato es varias formas de tratar de liberar a Jesús, pero no lo consigue. No lo consigue. Finalmente tiene que sentenciarlo a muerte, y es así como en el capítulo 23, del 13 al 25, encontramos que Jesús ya es llevado para ser crucificado. ¿No? Crucificado, y tienen que soltar a uno en lugar de él. ¿Quién era? Barrabás, que también fue todo un tema de estudio, ¿verdad? Cuando Jesús es llevado para ser crucificado, encontramos que él fue el sacrificio perfecto en medio de la crucifixión de Jesucristo. Pero en el camino para allá, para ser llevado, dice que en el versículo 26 dice, y llevándole, tomaron a cierto Simón de Cirene. Y aquí encontramos nosotros otro detalle interesante, ¿no? El detalle acá interesante es que vamos a encontrar personajes. ¿Quiénes son estos personajes? El primero que encontramos es este hombre del cual rescatamos mucha información. Este hombre llamado Simón de Cirene tiene 2 hijos, tiene una esposa, y ya la tradición cuenta. ¿Qué cosa cuenta la tradición? Cuenta que Simón de Cirene termina convirtiéndose al Señor. Se convierte a Jesucristo, sus hijos se convierten, su esposa se convierte y se mudan a Roma. Estando en Roma, ¿qué es lo que sucede con él? Cuando la iglesia está creciendo, él participa de la iglesia. Marcos, que es el otro evangelio, escribe refiriéndose a ellos como los de Roma que ya conocen, gente que ya conocen, ¿no? Y cuando le escribe acerca de ellos, luego encontramos a Pablo, ¿no? El que era Saulo, el perseguidor de la iglesia, luego se convirtió en Pablo, el que predicaba. Y Pablo nunca pudo fundar una iglesia en Roma. Esto fue porque no llegó, nunca tuvo la oportunidad de llegar a Roma a predicar y enseñar. Pero ¿qué sucedió? Toda la gente que se convertía en el camino con Pablo, muchos de ellos terminaron en Roma y se juntaron. Y los que se juntaron predicaron y se convertía gente. Y entonces se comenzaron a conocer. ¿Y tú cómo conociste a Jesús? Y todo el mundo hablaba de un tal Pablo. ¡Oh, wow! Yo también conocí a Pablo. Y entonces había una familiaridad, había una iglesia en Roma que Pablo no fundó. Qué curioso, ¿no? Pero que todos conocían a Pablo. Entonces Pablo envía una carta de doctrina, que es justamente la carta dirigida a la iglesia en Roma, o carta a los romanos, escrita por el apóstol Pablo o Saulo de Tarso, ¿no? San Pablo. Entonces, en esta carta encontramos que Pablo está agradeciendo la participación de la esposa, ¿de quién? Justamente de Simón de Cirene, que se comportó como una madre para él. ¿Qué cosa habrá hecho esta señora que bendijo la vida de Pablo? Imagínate, un hombre que empezó a regañadientes a hacer un servicio, se quedó debajo de la cruz mirando todo lo que pasaba, se convierte y fue de gran bendición, no solo para él, sino para su familia y luego para los siervos, que en este caso como Pablo. Mira hasta dónde llegó este evento. Así que encontramos un primer personaje que era Simón de Cirene. Otro personaje que encontramos fue la gran multitud, ¿ok? Y las hijas de Jerusalén. Ojo, que fue interesante notar que muchos fueron los que gritaron crucifícalo, 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 pero también había una gran multitud que no quería que Jesús muriera. Es decir, estaba polarizado el pueblo. Polarizado estaba el pueblo. Y cuando Jesús iba a la cruz, había esta mezcla de personas, unas tras las otras, unas entre las otras, que decían que muera, que crucifíquenlo, y otros que lloraban y se angustiaban. Entre ellas estaban las hijas de Jerusalén, a lo cual hemos definido que no eran las discípulas de Jesús, sino que eran las mujeres que habían visto a Jesús de alguna manera y tenían simpatía por él, pero que no eran discípulas, seguidoras acérrimas de Jesús, pero que estaban llorando porque lamentaban esto que le sucedía. Y Jesús, en medio de su dolor, les habla de la profecía acerca del año 70 que vendría dentro de poco tiempo. Y Jesús se conmueve con ellas y le dice: chicas, señoras, damas, yo estoy sufriendo, pero por favor ustedes resguarden sus vidas y a sus hijos. Salgan de la ciudad, es mejor que no tengan hijos y se van a quedar. Ese es un poco el corazón de Jesús. Miren, en medio de la angustia, Jesús les habla a este grupo de mujeres. Segundo grupo, ¿verdad? El tercer grupo que encontramos, lo encontramos en el versículo 32 y 33. ¿Quiénes son? Son un grupo de 2 personas que nos interesan porque es el tema de hoy. Versículo 32. Llevaban también con él a otros 2. Ahí está el versículo 32. Y luego dice lo que eran. ¿Qué cosa eran?
malhechores. ¿Para qué los llevaban? Para ser asesinados, muertos, crucificados, pues, ¿no? Malhechores, su misma palabra lo dice, malhechores, mal hacedores o hacedores de mal, es lo que quiere decir. Es decir, estas personas eran personas malas, malvadas. O sea, no solamente eran gente que robaba para comer de repente porque tenían necesidad. No, estos eran gente mala, gente con malos deseos, gente con mal sentir en su corazón. Entonces, estas personas estaban allí porque habían cometido un tremendo, bueno, los otros evangelios dicen que eran ladrones, ¿no? Asaltadores, pero con maldad, ¿no? ¿Qué maldad podrían haber hecho estos hombres? Imagínate, cuántas personas están de repente en necesidad y viene alguien y te lo quita y festeja sobre tu dolor. ¿Qué más podrían haber hecho si se pudieran de repente gozar de ello, hacerte daño, matarte, solo por querer robarte? ¿Qué tanta maldad podría haber? Podríamos hablar del tema, hermano, esto es increíble. Ahora, llevaban también con él a otros dos que eran malhechores para ser muertos. Eso es lo que nos dice acá. Ahora, dentro de este contexto encontramos que el versículo 33 lo dice, y cuando llegaron al lugar llamado La Calavera, que era el monte fuera de la ciudad, y ya notamos en el último estudio que era necesario que Jesús muriera fuera de la ciudad para que todo el mundo lo viera. Entonces, ¿qué hicieron con Jesús? Lo crucificaron. ¿Y qué hicieron con los malhechores? Y a los malhechores, uno a la derecha y el otro a la izquierda, los crucificaron también. Los pusieron uno a un lado y otro a otro lado. Así que aquí encontramos este cuadro típico que todos conocemos. Jesús en el centro y con los dos malhechores, que eran ladrones, detrás de él o al lado de él. Uno a la izquierda y el otro a la derecha. Con esto en mente es que nosotros tenemos que ver que luego van a aparecer nuevos personajes. ¿Ok? Termina este episodio en el versículo 34 cuando Jesús dice: Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Quiénes? Supuestamente los romanos que están al pie. Ellos no tienen idea de que están crucificando al Cristo de la gloria. Ellos no tienen idea. Ellos crucifican a diario de repente. Son los encargados de la crucifixión. Sin embargo, acá encontramos que están repartiéndose sus vestidos, jugando, y todo esto estaba profetizado. Y para aquellos que son escépticos y dicen, no, la profecía lo armaron los apóstoles, ahí acomodaron el texto y lo arreglaron. Pero es imposible, hermano. ¿Sabes por qué? Porque lo que está pasando allí, delante de tanta gente, que eran cientos de testigos, no podría haber sido armado por los apóstoles. Los apóstoles estaban de lejos, mirando o escondidos, ¿sí? Y el hecho de que Jesús esté clavado impedía que Jesús dijera, ya chicos, por favor, juéguense mis vestidos para que se cumpla la profecía de Salmo 22, hagan esto. No, o sea, imagínate, todo eso que está sucediendo allí estaba predicho, y lo que hicieron los apóstoles solo fue registrar los hechos que ya habían sido profetizados siglos antes y que se cumplían literalmente delante de toda la nación judía. Jesús dice, perdónalos porque no saben lo que hacen. Esa fue la primera palabra en la cruz. Con esto en mente, entonces entramos al estudio del día de hoy, donde hablamos acerca del último salvo en los evangelios. El último salvo en los evangelios. Y le hemos puesto este título porque ya entenderás que dentro de los dos malhechores, uno de ellos es el que encontrará la salvación y la vida eterna. No, veamos qué va a pasar, cómo sucederá esto. Vamos pues al siguiente verso. El siguiente verso nos dice en el 35. Encontramos el siguiente grupo de personas. En este caso es el pueblo y los gobernantes. Quiero que tomes atención, por favor, en el hecho de cuál es el insulto, cuál es el agravio, ¿no? Cuál es la burla. Porque esta burla se va a repetir. ¿Tú te acuerdas de cuáles fueron las 3 difamaciones? De las 3 difamaciones, solo una va a quedar en la mente de todos. Y eso a la vez se les va a voltear, porque va a ser utilizado para que nosotros entendamos que realmente Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Bueno, aquí tenemos, y el pueblo estaba mirando. Ya sabemos que el pueblo estaba dividido en dos grupos. El grupo que gritaba, crucifícalo, mátenlo, y el otro grupo que lloraba porque estaban llevando a la muerte a Jesucristo. Ahí estaban entremezclados. El pueblo se quedó atónito porque era un espectáculo holocaústico. Era un evento terrible, una muerte espantosa, o sea que nadie se goza de esa muerte. Aún así, dice que estaban los gobernantes.
Y en medio del dolor de este hombre, que es Jesucristo, en la cruz, dice que se burlaban de él diciendo lo siguiente. Mira lo que decían, toma atención en lo que están diciendo. Acá dice, a otros salvó. ¿Cómo salvó a otros? Bueno, los sanó, los salvó de sus pecados, los libró del mal, o sea, los guió con consejos adecuados, los salvó de la muerte. Y la burla es esta. Si él tiene el poder para salvar a otros, ¿por qué no se salva a sí mismo? Y luego continúan, ¿por qué podría hacerlo? Si este es el Cristo, o sea, ellos no creían que era el Cristo. ¿Tú crees que Jesús es el Cristo? ¿Tú crees que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios? ¿Tú crees que el Señor Jesús es el Mesías prometido, el Redentor, quien con su sangre podría pagar el precio de tus pecados? ¿Crees que Jesucristo es el Hijo de Dios, Dios hecho carne, venido a este mundo hace 2000 años con el propósito de morir en tu lugar en la cruz y de esa manera instaurar un nuevo reino con gente que ha sido encarrilada otra vez en el camino de Dios por un precio, el precio de su sangre? Hago estas preguntas al aire porque yo sé que estos argumentos son pesados, son fuertes. Hay que creer en eso. Si no crees en esto, tienes problemas. Nuestra situación tiene que ser o creo en Jesucristo como el Mesías o simplemente no creo. No tengo por qué seguir el argumento de Jesús. Yo quiero seguir a mi manera, no quiero que nadie me diga nada. Pero acá está diciendo que se burlaban diciendo a otro salvó, salves él mismo, ¿no? ¿Por qué? Porque si es el Cristo, si es el escogido de Dios, si es el que Dios lo mandó para hacer esto, entonces tiene el poder para librarnos, tiene el poder para librarse a sí mismo. Ojo, sabemos nosotros que Dios mismo podría haberlo librado de la cruz. Recuerda, Dios no escatimó a su propio Hijo, dice la Biblia. O sea, sufrió el dolor de su Hijo en la cruz, dejó que su Hijo vaya a la cruz. No lo escatimó, no lo guardó, dejó que sufriera. ¿Por qué? Porque con ese pago haría el pago por la humanidad. Y la humanidad tiene ofrecida para sí, o sea, tú y yo tenemos ofrecida la salvación. Entonces toda la humanidad es salva. No, mi hermano, no todos los hombres somos hijos de Dios. No toda la humanidad es hijos de Dios. Eso es un argumento no bíblico. Es un deseo humano, que todos queremos ser hijos de Dios. Pero no es el argumento bíblico. El argumento bíblico es, si te arrepientes, si vienes a Él, eres hecho hijo de Dios. Ya está ofrecida la salvación a través de la muerte del Mesías por ti. Ahora tú tienes que responder. Así que estas son dos caras de una moneda. Y una moneda con una cara no funciona. Dios ya hizo su parte. Ahora tú tienes que hacer la tuya. Tú tienes que arrepentirte y poner tu fe en Jesucristo. Si no lo haces, solo eres creación de Dios. Y te creó para bien. Pero decidiste caminar en tu propio camino. En tus mentiras, en tus lujurias, en tus deseos desordenados, en tus robos, en tus angustias, ¿no? En tu falta de fe. En eso has querido vivir. Entonces, si quieres vivir en eso, entonces no has venido al Señor. Hoy día te llamo para que vengas al Señor. Reconoce a Jesucristo como el único Mesías Salvador, quien puede rescatar tu vida. Ellos, los que estaban frente a Jesús, se burlaban en medio de su dolor y le decían, si tú eres el Mesías, si tú eres el que Dios envió, entonces tienes el poder de bajarte de la cruz, pues. Y claro que lo tenía, pero si se bajaba de la cruz, querido amigo, ni tú ni yo tendríamos la oportunidad de encontrar salvación y vida eterna. Tremendo. Así que encontramos acá en el verso 35 este siguiente grupo, el grupo del pueblo y los gobernantes. Espero que ninguno de nosotros esté en este grupo. Ahora veamos el siguiente grupo. El siguiente grupo son los soldados. Y los soldados estaban jugando, ¿no? Estaban jugando sus vestidos y todo lo demás. Y entonces ellos escucharon, este es el Mesías, o sea, el título de un rey. Pero miran, pues ahí está un rey. ¿Qué tipo de rey puede ser este? Y entonces los soldados toman ese argumento. ¿Te acuerdas? Los tres que le dieron contra Jesús, ¿no? Que era un escarnecedor, o sea, que robaba tributos y todo lo demás. Pero acá le está diciendo el último, se considera un rey, ¿no? Un revolucionario, alguien que no quería pagar tributos, y ahora él que se considera como rey. Este tercero es el punto crucial en este texto de hoy. Solo ese. Así que los romanos están escuchando la burla, toman la burla y la hacen propia. Y dice el verso 36 en adelante. Y los soldados también le escarnecían, o sea, se burlaban, ¿no? de él, ¿no? Acercándose
y presentándole algo. Si te están crucificando, te estás desgarrando, tienes ardor, o sea, todos los dolores de una cruz son espantosas. La deshidratación obviamente es parte de todo eso. Y en medio de esa situación, ellos traen vinagre, en lugar de traerle agua. Y el vinagre lo único que iba a hacer era sí saciar por un momento su sed, pero también de crearle un ardor espantoso. Así que le ponen la vinagre, versículos 37. Y le decían, si tú eres el rey de los judíos, entonces sálvate a ti mismo. Mira, ¿qué cosa es lo que retuvo a Jesucristo en esa cruz? Yo creo que solo hay una palabra, hermano. Una palabra que tú y yo tenemos que tomar en cuenta. Solamente hay una palabra que pudo retener a Jesucristo en la cruz. Y esa palabra es amor. Jesucristo se quedó en esa cruz por amor. ¿Amor a qué? ¿Amor a quién? Amor a ti. Porque él no tenía por qué padecer. Filipenses, ¿no? Dice que en el libro de Filipenses dice que Dios envió a su Hijo a este mundo y Jesucristo se despojó de su divinidad para hacerse hombre y se humilló obedeciendo hasta la muerte y muerte de cruz. Es decir, el objetivo de Jesús era la cruz y morir para que por medio de su muerte tú y yo podamos tener vida. El justo por mí, por ti, por el injusto. Eso es. Así que Jesús está clavado en la cruz y él podría decir, me cansé. No, yo no quiero morir así con este cuerpo, así que me bajo. ¡Fa! Y si hubiera bajado, hubieran enviado miles de ángeles. ¿Quién iba a poder contra ese poder? ¿No? Rayos, truenos, relámpagos, terremotos. Hubiera podido hacer cualquier cosa y lo bajaban de la cruz y lo podía sanar. Ya está. Porque era el Mesías. Él es el rey de los judíos. Él es el Hijo de Dios. Él tenía ese poder. ¿Pero qué lo retuvo allí? El amor por ti. El amor por mí. Si no muero, Marco se perderá para siempre. Si no muero en esta cruz y pon tu nombre, Elvira, ¿no? Martín Venegas, Giselle, Judith, pon tu nombre por favor, Diana, Chelita. Si Jesús no hubiera muerto allí, ¿no? Jason, Juan Rojas, si no hubiera muerto en esa cruz Jesús, entonces tú no podrías tener vida eterna. No podrías tener vida en Él. Estarías muerto. No habría forma de ser salvos. Es su amor tan inmenso que hizo que Jesús no mirara a estos hombres líderes judíos y se bajara. No hizo que estos romanos que no sabían nada de lo que hablaban, que se levantaban contra él, mejor me bajo de la cruz. No, lo mantuvo allí. Ahora, lo siguiente que va a pasar es interesante en el versículo 38, es que sabemos que esto lo manda a poner realmente Pilato, ¿no? Había también sobre él un título escrito con letras y habla de 3 idiomas, griegas, latinas y hebreas. Es decir, nadie que estaba allí podía quedarse con la ignorancia. ¿Quién es? ¿Por qué lo han crucificado? Los otros 2 no tenían título. Él, el que estaba en el medio, era el único que tenía título y en cada idioma más conocido en ese lugar. Así que todo el que iba allí sabía de alguna manera el griego. ¿Por qué? Porque eran judíos que estaban dispersos por el mundo. El imperio romano había helenizado todo el sistema y todo el mundo sabía algo de griego si no lo manejaban muy bien, ¿no? Pablo, por ejemplo, era un políglota, él conocía muchos idiomas, lo manejaba a la perfección. Pero aquí encontramos que un judío que venía de fuera conocía el griego porque era la lengua común. Como ahora, por ejemplo, el lenguaje comercial es el inglés. Tienes que saber algo de inglés si quieres viajar, ¿no? Un poquito de inglés por lo menos para poder saludar, pedir las cosas básicas. Así que el latín era lo que se utilizaba por los romanos y el hebreo era la lengua materna de los judíos. Así que los hebreos que crecían en sinagogas conocían el hebreo. Así que todos los que pasaban por allí podían distinguir, ¿no?, lo que decía el título. ¿Y cuál era el título? Era un hombre en medio de 2 ladrones a manera de burla y como título, este es el rey de los judíos. Este insulto de parte de Pilato creo que tenía una sentencia como decir, ahí está pues su rey, ahí está su rey en el que ustedes creen, mírenlo, ¿no? Mírenlo y vean que ya no tienen ningún poder. Se acabó su poder, su reinado y todo lo que ustedes tienen como el Mesías, se acabó.
el pueblo y los dirigentes querían burlarse y matar a Jesús, pero Pilato también se burló de ellos. Esta era la idea, pues en este evangelio no se va a notar, pero es en el otro evangelio, en los paralelos, que encontramos que van y le piden, saca ese letrero, en todo caso, pon, él dice, pero no que es nuestro rey. Y Pilato va a decir, no, lo que yo escribí, lo escribí y se queda. No me van a decir más, ya me cansaron, váyanse, ya querían matarlo, lo mataron, pues, ¿no? Tremendo. Este es el rey de los judíos. Todos se burlaban, ¿no? De que era el rey, que se suelte. Si eres el Mesías, que se suelte. Si eres el rey judío, suéltate con tu poder. Y el título encima. El título encima. Otra vez, amigo mío, ¿tú crees que Jesucristo es el rey de los judíos? ¿Tú recuerdas a David? ¿No? Es el segundo rey de Israel, ¿no? Primero fue Saúl, y el segundo rey fue David. David como rey, pues era un hombre, dice la Biblia, conforme al corazón de Dios. Un hombre arrepentido, en realidad, un hombre que quería obedecer a Dios, un hombre que quería hacer la voluntad de Dios, a pesar de todas sus fallas y errores, como lo somos nosotros. Me van a disculpar un poco el cafecito que me ha traído mi esposa para esta mañana fría acá en Lima, Perú. Y David, en medio de sus errores, él se arrepiente, él busca a Dios, él quiere hacer la voluntad de Dios, y al hacer la voluntad de Dios se encuentra con varios problemas, él se arrepiente otra vez, sigue adelante. Esto es una historia, está lleno de capítulos en el libro de Reyes y Samuel, ¿no? Léete esos pasajes de la historia de David, es tremendo. Pero llega un punto en el que Dios le revela a David que de su linaje vendrá aquel que se sentará, que su reino nunca tendrá fin. Y David se asombra y dice, wow, qué privilegiado que me hace Dios, que me ha revelado mi futuro. Imagínate, de su descendencia vendrá alguien que se sentará en el trono y su reino nunca acabará, nunca terminará. Así que cuando se habla del rey de los judíos por excelencia, se habla de este rey descendiente de David que reinará por siempre. Y se ha cumplido literalmente en Jesucristo, porque si bien es cierto Jesucristo se encuentra en una cruz, tú y yo sabemos, ¿verdad?, que Él resucitó de entre los muertos. La muerte no lo pudo retener. Yo espero hay un gran amén si crees esto, ¿no? La muerte no puede retener a Jesucristo. ¿Por qué? Porque Él no tenía pecado. La muerte te retiene porque tienes pecado. Pero ¿qué pasa si no tienes pecado? La muerte no te puede retener, y fue lo que le pasó a Jesús. Murió, la muerte lo quiso atrapar y no tuvo de dónde agarrarse, y Jesús resucita entre los muertos. Y entonces Jesucristo resucitado ha ascendido y está sentado en el trono. Ahí está la promesa cumplida. Jesucristo es hijo de David, o sea, descendiente, ¿verdad? Ahí mira su linaje, ahí en Mateo y en Lucas. En los primeros capítulos vas a encontrar los dos linajes, que van uno por María y uno por José. Y los dos llegan a David, el rey David. Así que David es descendiente y es el que cumple la promesa literal. Este es el rey de los judíos. Y sí, Jesucristo es el rey eterno que se ha sentado en el trono y va a seguir reinando. Así no lo quieras aceptar. Él es el dueño del planeta, Él es el dueño de la creación. Él nos ha dado a ti y nos ha dado a mí nuestras vidas para administrarlas, solo para eso, para que las administremos. Así que un día el dueño de tu vida va a venir a pedirte cuentas. Yo sé que a muchos no nos gusta el tema. No, a mí no me van a pedir cuentas. Yo quiero hacer con mi vida lo que me da la gana. A mí nadie me dice nada. Yo quiero vivir como yo quiero. Lo siento, amigo. Lo siento. Va a llegar el día en que el autor de la vida vendrá a pedirte cuentas a ti de lo que has hecho. Has hablado, has pensado, has mirado, has escuchado, has hecho con tus manos. Las intenciones de tu corazón serán reveladas. Y es más, serán anunciadas, dice. Serán anunciadas y todo el mundo verá lo que tú realmente eras allá atrás. Así que, qué mejor si tú vienes a Cristo hoy día y todos tus pecados pueden ser borrados. Y en el día de ese juicio no hay nada de qué acusarte, porque ya fuiste limpiado por la sangre del Cordero, la sangre de Jesucristo, el Hijo de Dios. ¡Qué maravilloso! Jesús entonces es el Rey de los judíos. Él es el Rey por la excelencia de la eternidad en su vida, por lo que Él hizo en la cruz,
dice que lo puso sobre todas cosas y lo exaltó sobre todas las cosas y le dio todos los poderes debajo de sus pies y lo puso por cabeza a la iglesia, Jesucristo, el Hijo de Dios. Amén. Así que encontramos los dos grupos. El primer grupo, ¿recuerdas cuál fue? Ahí lo tenemos. Vamos a repasarlo rapidito nada más. El primer grupo fue el pueblo y los gobernantes. Toma apunte. Ahí siempre te pedimos que tomes apuntes. Segundo grupo, los soldados, que finalmente habían obedecido poniendo el título adecuado a pesar de que era una burla. Y ahora, vamos a ir al tercero. Vamos a encontrarnos con el tercero. El tercero sería versículo 39. Versículo 39. Los dos malhechores. Ajá, volvimos a encontrar los dos malhechores. Vuelven a aparecer en el escenario, ¿no? En la escena. Y vamos a ver lo que hacen los dos. Versículo 39. Y uno de los malhechores, o de los hombres malvados que estaban colgados, le injuriaba, le insultaba, diciendo... Ojo, ojo, solo hago un pequeño paréntesis. Si leemos los demás evangelios en paralelo, vamos a notar que este insulto que se hacía en un inicio era de parte de los dos, no solo de uno. Acá manifiesta uno para que haga el contraste con el otro, Lucas, ¿sí? Pero es bastante claro, todos están burlando de Jesús. Ya vino un grupo y se burló. Los romanos toman el argumento y siguen burlándose. Ahora, estos ven a Jesús y pues son poco creativos, ¿ok? No generan una propia burla, ¿no? Son poco capaces de hacer su propia forma de burlarse. ¿Y qué hacen? Toman la burla del resto y también comienzan a hacerlo con Jesús. Miren lo que le dicen. Si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Ahí está nosotros, es porque los dos estaban haciendo la burla. Pero este pequeño insulto terminó en injurias, o sea, con cosas blasfemas, con cosas feas con Jesús. Así que este hombre malhechor, o mal hacedor, u hombre malo de intención, que era el título de los dos, que eran ladrones con malas intenciones, parece que uno de ellos llega al punto que dice, ¡hey, un momentito! Estás llegando muy lejos, compañero de maldad, ¿no? Estás llegando muy lejos, eso ya está rayando un nivel espiritual que no debemos. O sea, uno de ellos no tiene límites, uno de ellos hace lo que le da la gana, y aun cuando se está muriendo, sigue insultando, blasfemando, injuriando, mientras que el otro reacciona, vuelve en sí y va a reaccionar. ¿Dónde está eso, Marco? Mira, vamos a volver a leer el verso 39. Y uno de los malhechores que estaban colgados le injuriaba diciendo, si tú eres el Cristo, sálvate a ti mismo y a nosotros. Entonces vamos a ver al otro malhechor. Mira lo que dice. Respondiendo el otro malhechor, le respondió diciendo al otro malhechor, ¿ni aún temes a Dios? Ojo, la palabra temor es importante, ¿eh? ¿Ni aún temes a Dios, tú a Dios, estando en la misma condición, en la condición de crucificado, obvio, ¿no? No en la condición de malhechor? Le dice, tú y yo estamos colgados, él está colgado con nosotros, pero este personaje que está en medio de nosotros no es igual que nosotros. ¿Tú no tienes temor de Dios para insultarlo ya a ese nivel? ¿Qué te pasa, compadre? ¿Qué tienes? No, ya te pasaste, ¿no? Somos malos, pero hay un punto en el que tienes que parar. No puedes seguir siendo malo el resto de tu vida. Ojo, amigo y hermano, si estás escuchando este mensaje y en tu corazón hay instintos malos, porque la maldad está en nosotros y cuando la hemos desbordado y hemos crecido sin límites, parece que la maldad nos domina, ¿no? Nuestros pensamientos y nuestro raciocinio, nuestro accionar ya están tan encaminados a la maldad que nos parece natural. No dice, no, yo soy así. No, hermano, tú no fuiste creado así. Te corrompiste así y tú crees que eres naturalmente malo, pero no. Puedes cambiar. Sí puedes cambiar, pero en el poder de Jesucristo. Solo mirando a la cruz. Solo mirando al Redentor y al Señor Jesucristo. ¿No es maravilloso este mensaje? ¿No es maravilloso lo que está sucediendo en este escenario? En este escenario histórico, porque es real. No es un escenario creado, es un escenario verídico, fidedigno. Le dijo, ¿tú no tienes temor de Dios? Hermano, ten temor de Dios. ¿Y cómo es esto del temor de Dios, Marco? ¿A qué te refieres con temor de Dios? Bueno, el temor de Dios se puede ver desde dos lados. ¿Cuáles dos lados? Mira, el temor de Dios primero se puede colocar del hecho que Dios es santo y poderoso, ¿de acuerdo o no? Esa es una verdad eterna. Él
Él es justo y santo. Él es amor, pero también es equilibradamente justo. Recuerda, es el equilibrio de Dios. Dios no solo es amor, porque dice, Dios es amor, entonces Dios perdona todos los pecados. Sí, pero no sin arrepentimiento. Dios perdona, pero si te arrepientes. Si no te arrepientes, el perdón está esperando, pero no te lo va a dar. Entonces Dios no es bueno. Dios sí es bueno. Los malos somos nosotros, ¿no? Y los que queremos que nos limpien los pecados sin que no hagamos nada somos nosotros. Tenemos que arrepentirnos. ¿De acuerdo o no? Ya. Dios ve al hombre y en la humanidad va a haber dos grupos. Dos grupos de personas. ¿Cómo dos grupos de personas? Sí. Primer grupo de personas son aquellos que quieren vivir sin piedad, como estos malhechores. Quieren vivir así. Y entonces se burlan del mundo, les roban, hacen cosas profanas, y no importa si hieres a alguien, no importa si a alguien le gustó o no le gustó, tú tienes que hacer daño y tú y nadie más que tú tienes que estar contento, ¿no? Si tú estás feliz, entonces está bien, es el argumento humanista, ¿no? El argumento en el que si tú estás contento y crees que no le haces daño a nadie, pues está bien para ti. Pues ese argumento no es muy cristiano, ¿no? Porque imagínate, o sea, si para ti está bien hacer daño al otro y con eso estás contento y el otro cree que es daño o no, no te importa porque tú estás contento. Eso es peligrosísimo. Este grupo de seres humanos es uno. El otro grupo es el grupo arrepentido. Un grupo que no está arrepentido y el otro grupo arrepentido. Dios en el medio muestra su poder y un grupo va a ver el temor de Dios de una manera y otro grupo el temor de Dios de otra manera. El primer grupo de no temor, tienes que saber que si no tienes temor de Dios, en realidad tienes que tener temor de Dios porque es el único Dios que puede enviarte al infierno por la eternidad. Temor de Dios, porque es el único que tiene el poder para hacerlo. Los seres humanos entre nosotros podemos robarnos, matarnos, hacernos daño, pero ninguno de nosotros tiene poder en la eternidad. Y el único que tiene poder en la eternidad es Dios. Y si tú no vienes arrepentido a Él, entonces lo único que te queda es vivir por la eternidad lejos de Él en el infierno. ¡Wow! ¡Qué mensaje para feo! Espantoso y horrible. Pero ese mensaje está en la Biblia. Vas a perecer si no vienes al Señor. Ten temor de Dios, porque Él sí puede hacer juicio sobre tu vida. No es el mensaje que la mayoría de humanos queremos escuchar. Queremos paz y amor. Sí, es verdad, Dios es paz y amor. Pero también es cierto que Él es santo. Y si tú quieres ir a Dios en tu pecado y sentirte contento con tu pecado y que Dios te acepte como eres pecador sin arrepentimiento, lo siento, eso es antibíblico y Dios no te va a aceptar. Simple, no te va a aceptar. Entonces simplemente vas a ir a este lugar caliente donde no hay aire acondicionado y lo tienes. Así que ten temor de Dios, ten temor de la eternidad. Por favor, hoy día arrepiéntete de tus pecados y ven al Señor. Esto no es una amenaza, por el contrario. Incluso allí en la justicia de Dios hay amor. ¿Sabes por qué? Porque como nos hemos descarriado por nuestra propia cuenta, solo el único lugar que queda para nosotros en la eternidad es el infierno. Pero Dios no quiere que vayas para el infierno. Y su deseo es que regreses a Él. ¿Y qué ha hecho Él para que tú no vayas al infierno? Lo que justo estamos estudiando aquí. Jesucristo muere en tu lugar para que tú no pagues el precio de tu pecado. Ahí está el amor. Y entonces, cuando yo reconozco esto y me arrepiento, ¿qué va a suceder? Yo vengo a los pies de Cristo, Él me sana, me limpia de mis pecados, y entonces vengo a este otro grupo de seres humanos, los arrepentidos de vivir sin Dios. Y aquí yo encuentro que Dios es tan poderoso, tan maravilloso, tan glorioso, tan esplendoroso, tan grande, ¿no? Sin límites, que yo tengo un temor reverente de Dios, ¿no? Está Dios ahí. Dios me pide algo, sí, Señor. Eso es ser sumiso. Amén. Eso es ser sumiso delante del Señor. Y eso es lo que Dios quiere que tengamos. Así que hay dos tipos de temor. Ten el temor de no irte al infierno si no eres creyente, y si eres creyente, ten un temor reverente a la voluntad de Dios. El temor es una frase muy utilizada todo el Antiguo Testamento, y en el Nuevo Testamento parece que se perdió. La iglesia parece que ha perdido el concepto de temor de Dios. Yo no sé por qué no quieren hablar del temor de Dios. No sé por qué la gente solo quiere escuchar amor, 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 pero no es todo lo que está en la Biblia. Dios sí es amor, pero es justo.
Por favor, entiéndelo. Hoy día el Señor te llama al arrepentimiento porque no es su deseo que te pierdas en el infierno, es su deseo que seas salvo y tengas vida eterna, y te ha dado el camino para que así suceda. El camino es su Hijo Jesucristo. Él es el puente que te puede llevar a la vida eterna. Él es el único que te puede dar salvación y vida eterna. Este segundo malhechor reprende al primero y le dice, ¿no tienes temor de Dios? ¿No sabes que puedes ir al infierno? ¿Ok? Y tú y yo estamos en la misma situación que él ahorita, muriendo, y en este momento sigues insistiendo en tu maldad, en tu forma de vivir sin Dios. Ahora, lo primero que hace este hombre, después de decir estas palabras, es lo siguiente, y toma nota, él reconoce su pecado. Mira lo que dice en el versículo 41. Nosotros, a la verdad, justamente padecemos. Pues ¿cuál fue el delito específico? No lo sabemos. No sabemos cuál es. Aún así encontramos que él dice, es justo el castigo que recibo. Reconocimiento de la causa de tu pecado. Consecuencia de su pecado es la muerte. Y él dice, estoy muriendo por mi pecado. Querido hermano, si no hay reconocimiento de pecado, no hay liberación de las cadenas. Tienes que reconocer tu pecado. De repente, cuando eras niño tomabas un poquito, ahora tomas 2-3 veces a la semana. Y tú te dices a ti mismo, yo soy un bebedor social, solo cuando hay reuniones tomo. Y si cuentas y sacas números, te das cuenta que tomas 3-4 veces a la semana. Aunque sea un vaso, ya estás en el nivel de alcoholismo. No, dices tú, eso no es alcoholismo, yo lo dejo cuando quiero. Ya eres un alcohólico. Tienes que declararlo, tienes que decirlo, tienes que confesarlo. Igual con las drogas, igual con el sexo, igual con la pornografía, igual con cualquier cosa, hermano. Justamente padecemos porque recibimos lo que merecemos por nuestros hechos. Es reconocimiento total de quién soy. Mira los 10 mandamientos. Cuéntalos, chequéalos, ¿no? Éxodo capítulo 20. Y verifica si nunca has roto uno de los mandamientos de Dios. ¿Alguna vez has robado? Ok, ¿alguna vez has mentido? Bueno, si me dices que no has robado, ya estás mintiendo. O si me dices que nunca has mentido, ya estás mintiendo ahora. ¿Qué sé yo? Mira los 10 mandamientos. No lo vamos a hacer ahorita. Solo medítalos, chequéalos, búscalos. Éxodo capítulo 20. Y mira cuántos has roto. Y si solo has roto uno, dice Santiago, que por uno solo ya no puedes entrar al reino de los cielos. Y tú y yo padeceríamos justamente la muerte eterna en el infierno por nuestra propia culpa y no porque Dios nos está enviando allí. Como consecuencia, Dios nos envía allí, pero es porque hemos decidido vivir así, rompiendo los mandamientos de Dios. El otro malhechor no reconoció. Este malhechor está reconociendo quién es. Y luego ve a Jesús y le dice, mas este ningún mal hizo, ningún pecado cometió. Ahora, mira lo que dice a continuación y es la segunda afirmación. Lo primero es arrepentimiento y lo segundo es que él pide salvación. Y dijo a Jesús, ¿cómo habrán sido sus palabras, no? Con tanto dolor, con tanta angustia, con tanto sufrimiento ahí clavados en la cruz. Pero él le dice, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Ahora, él hizo dos cosas. Se arrepintió y pide salvación. Tal vez sí escuchó hablar de Jesús. Tal vez en sus recorridos Jesús era alguien que se mencionaba mucho. Tal vez cuando él andaba robando en los caminos escuchaba que Jesús pasaba y sanaba a la gente, ministraba a las personas mientras que él se aprovechaba de la gente. Y él escuchaba el mensaje de salvación, no le interesaba. No me interesa. Como muchas personas que yo conozco y que estoy seguro que tú conoces. Que les llega el mensaje, pero ellos no quieren saber nada. No quieren saber nada. A veces, cuando caen en algo profundo a consecuencia de su maldad y de su pecado, cuando caen en lo profundo y no tienen dónde ir ni qué hacer, es donde reaccionan. Y qué bueno que reaccionen, como este hombre. Y entonces puedes decirle, Señor, por favor, yo soy pecador, déjame entrar a tu reino. Cuando tú vengas a reinar acá, yo creo que este hombre no estaba completamente claro de lo que pedía. Solo él quería decir, tú tienes el control de lo eterno. Tú eres el Hijo de Dios. Ahí está tu título. Tú eres Hijo de Dios. Tú eres el Mesías. Este hombre era judío. Este hombre estaba al lado del Mesías. Y decía, si tú eres el Mesías, Señor, entonces dame parte de tu reino. Permíteme pasar la eternidad contigo. Permíteme vivir contigo para siempre. Cuando vengas a reinar,
yo quiero participar de él. Hay vida después de esta vida. La vida no termina solamente con lo que vivimos con esta carne. Esta carne terminará, pero mi alma y mi espíritu prevalecerán, serán eternos, son imperecederos. Sí, tu alma y tu espíritu vivirán por siempre. Pero aquí en la tierra tú decides dónde lo vas a pasar. ¿En el reino del Señor o en el reino de las tinieblas, con el dolor y sufrimiento que eso conlleva? ¿O en el reino de Cristo, con el gozo y la paz que Él ofrece? Tú decides hoy día a dónde quieres pasar la eternidad. Esa decisión siempre es personal, siempre es tuya. Nadie te la va a poder quitar, nadie te la va a poder manipular, porque esa decisión es personal, totalmente personal. Y Él estaba clarísimo: cuando vengas en tu reino, permíteme que yo pueda verte y que tú me lleves contigo en tu reino. Ahora, lo que Jesús hace es algo interesante, porque Jesús no respondió a nadie. ¿Te das cuenta? Él no respondió a los líderes religiosos, Él no respondió a los romanos, no respondió a la burla de este otro hombre, pero ¿qué hizo? Sí va a responder a este, porque su corazón estaba arrepentido y estaba pidiendo algo. Entonces Jesús le dijo: de cierto, ¿no? Te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. ¿Te das cuenta del detalle y la diferencia? Jesús no le dice: estarás conmigo en mi reino. Según Lucas, Él le dice: estarás conmigo en el paraíso. Es tremendo. Paraíso viene de una palabra persa que fue creada por los reyes de Persa, donde ellos tenían un jardín maravilloso y amurallado, donde el rey, cuando quería conversar con un súbdito y tener un tiempo personal, un tiempo tranquilo, sosegado, y que pueda responder preguntas, hacer planes, conversar y reírse y estar un tiempo agradable, era este jardín, un jardín apacible, y de allí el nombre paraíso, ¿no? Y este nombre es acuñado para referirse al cielo, para referirse al reino de Dios como cielo. Así que este hombre pidió, por favor, si hay un espacito para mí ahí en el bus, dame aunque sea el asiento de la banquita, ¿no? El que tiene banquita, y ahí me quiero sentar contigo, ¿no? Por favor. Pero Jesús, ¿qué le dijo? Mira, malhechor arrepentido, ¿ok? Hoy mismo estarás conmigo en el cielo. Y no solamente por allí, estarás a mi lado compartiendo un tiempo muy especial. Por eso es que yo titulé a el último salvo en los evangelios. Bueno, yo imagino que habrá muchos más, ¿no? En los evangelios. Pero registrado es este hombre que Jesucristo mismo está diciendo que estará con él en el paraíso. Eso significa que no va a ir al infierno a pesar de todas las maldades que haya podido cometer, porque era un hombre malo, pero malo con M de mucho. Y aún así se arrepintió en la cruz. Él vio la oportunidad y se arrepintió. Este mensaje es muy importante, hermano. Hay personas que están en el lecho de muerte y ahí se arrepienten. Pero lamentablemente nadie sabe cuándo va a morir. Así que no esperes el lecho de muerte para venir a Cristo. Aún allí hay esperanza. Aún ahí hay esperanza que ellos puedan entrar al paraíso con Cristo. Tú y yo tenemos la oportunidad hoy día para venir a los pies de Jesucristo y tener vida eterna. El paraíso, en este caso está hablando del cielo, pero luego vendremos a reinar con Él a la tierra. Muy bien, ahora vamos a hacer un pequeño resumen de esto, ¿de acuerdo? Un resumen importante para que lo podamos manejar. Primero, el pueblo y los gobernantes se burlan de Jesús. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús? Ninguna. Él enmudeció totalmente. Segundo, los soldados, dice, le escarnecían. ¿Cuál fue la respuesta de Jesús ante ellos? Nada. Jesús no dijo absolutamente nada. Muy bien. Ahora, veamos el tercero. El tercero fueron los malhechores. De ellos el primero que hizo, lo injurió. O sea, llegó al límite ya de maldecirlo, de injuriarlo. ¿Y Jesús qué hizo? Nada. Mira el mensaje, ¿ah? Todas las personas que vienen burlándose, escarneciéndose, injuriando, el mensaje está allí, pero nada más. Pero el segundo malhechor, ¿qué hizo? 1, reconoció su pecado, y 2, pidió salvación. ¿Y qué hizo Jesús? Jesús respondió. Eso fue lo que hizo Jesús. Jesús respondió.
Dios, por medio de Jesucristo, no respondió ni al pueblo, ni a los gobernantes, ni a los soldados, ni al malhechor uno, sino solamente respondió al que reconoce pecados y pide perdón, solamente a Él. Y hoy día es el mensaje para ti. Que no importa lo que hagas ni que digas, necesitas venir arrepentido delante de la cruz. Necesitas venir delante del Señor Jesús. Por eso es que cuando partas de este mundo, cuando partas de esta vida terrenal, cuando tengas que dejar este cuerpo, porque lo vamos a dejar, ¿no? No vas a vivir para siempre con este cuerpo. Todos lo sabemos, pero nadie lo procesamos. Creemos que vamos a vivir siempre y no nos va a pasar nada. Sí, hermano, vas a morir, pero no es una fatalidad, porque no acaba todo. Más bien empieza la eternidad con otro escenario. La eternidad ya la vivimos desde ahora, porque o viviremos para siempre con Dios o viviremos para siempre sin Dios. Entonces, la pregunta es, ¿estarás con Cristo en el paraíso? ¿Estarás con Cristo por la eternidad? Es nuestro deseo que vengas al Señor en esta hora. Es nuestro corazón que tú vengas arrepentido delante de la cruz y reconozcas que Jesucristo es el único que puede salvar tu vida, que es Jesucristo el único que puede redimirte y cambiar tu eternidad. Dios ha enviado a su Hijo Jesucristo, a su único Hijo, para que tú, arrepentido de tus pecados, como lo fue este malhechor, reconocimiento de pecado y súplica de salvación, encontró el ingreso al paraíso. Él pidió salvación y Jesús le dijo, estarás conmigo. No solo entrarás al paraíso, sino que me acompañarás. Y es lo que Jesucristo te ofrece hoy día. No tienes que ir a la muerte eterna, no tienes que recibir condenación y muerte eterna, que es una realidad ya. No es un tema para discutir, es una realidad. Todos moriremos igual y sin Dios iremos al infierno. Pero el llamado de Dios es, regresa al camino. Ven hoy día, delante de mi presencia te puede decir el Señor, arrepentido de tus pecados, y yo borraré tus maldades, yo borraré tus pecados y pondré en ti un corazón nuevo, un nuevo deseo para vivir, un nuevo deseo para hacer las cosas. El Señor gobernará tu corazón, gobernará tu alma y te encaminará por caminos y senderos que no te imaginaste. Y aun cuando haya aguas no te anegarán, y aun cuando el fuego arda no te quemará. Dios quiere estar de tu lado y contigo. ¿Estarás tú del lado de Jesús? ¿Estarás tú del lado del Señor? ¿O has preferido seguir en tus propios caminos como el malhechor? Malo, el malhechor aún más malo, irreverente, que hace juicio sobre las cosas de Dios. ¿O serás como el malhechor arrepentido? ¿O serás como aquel que viene arrepentido hoy día y entrega su vida al Señor? Yo te invito a que le entregues tu vida y tu corazón al Mesías, al Hijo de Dios, al Rey de Reyes y Señor de Señores. Vamos a orar para entregarle nuestra vida y corazón a nuestro Señor Jesucristo y dejar que Él gobierne nuestras vidas para siempre. Acompáñame en esta hora para poder cantarle y adorarle al Señor después. Señor Jesús, queremos entregarte nuestras vidas. Reconocemos como este último hombre, el malhechor, que pecó contra ti, que hizo lo malo, que es consciente de sus maldades y pecados, y que de todo corazón ha pedido ser perdonado para ser parte de tu reino. Señor, nosotros igualmente hemos pecado de pensamiento, de hecho, de acción. Hemos deseado lo malo, hemos codiciado, hemos tomado lo que no es nuestro, hemos mentido y te hemos defraudado, Señor. Hemos hecho lo que a ti no te agrada. ¿A cambio de qué? A cambio de nada tampoco. Lo hemos perdido todo sin ti, Señor, y la eternidad es un sueño, es algo que parece ilusorio. Pero en esta hora te entregamos nuestro corazón y nuestra vida y todo lo que somos, arrepentidos totalmente, Señor, y pedimos por favor que nos sanes, que nos salves. Señor, queremos que tú nos recibas delante de tu presencia y te entregamos nuestra vida totalmente quebrantados delante de ti y ponemos nuestros ojos y ponemos nuestra fe en ti, en la cruz,
donde tú has muerto por nuestros pecados y nos has dado vida eterna en ti y solamente en ti. Señor, te alabamos y te bendecimos y te entregamos nuestro corazón por siempre. En el nombre poderoso de Jesús. Amén y amén. ¡Wow! Si le has entregado tu vida al Señor, por favor ponlo ahí abajo para estar orando por ti. Pon tu nombre allí y te queremos invitar a nuestras clases bíblicas para que puedas crecer en la fe.